Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, profe, cómo están? Bien, bien, afortunadamente. Qué bueno. Bueno, Con vamos a frío. comenzar. Cierto, hoy está haciendo como mucho frío. Mucho, horroroso. Bueno, vamos a comenzar entonces el tema de hoy. Hoy empezamos el tema de lo que es la gestión de proyectos. Eh, Básicamente lo que se va a mirar es, digamos, como mostrar algunos elementos generales de lo que es la gestión de proyectos, teniendo en cuenta que ustedes saben que en estos momentos es uno de los, digamos, como uno de los elementos que está cobrando muchísima fuerza dentro de las organizaciones. Tanto es así que muchas instituciones educativas han visto, digamos, como la virtud o la ventaja que trae el comenzar a estudiar la gestión por proyectos, que la han establecido como una carrera de posgrado inclusive, ¿cierto? Teniendo en cuenta, como les decía, ese factor que va a representar, digamos, como les decía, el gestionar los diversos proyectos, porque las empresas de hoy en día tienen una característica muy particular, y es que ellas van a comenzar o ellas han tenido claro de que para poder lograr ese proceso competitivo, lograr, digamos, como esa parte de llegar a esa globalización, es a través de el gestionar proyectos y todo eso, ¿cierto? Como fundamento o como factor esencial, pues, para el desarrollo organizacional. Pero a todo esto, nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos con esa actitud, ¿qué es un proyecto? ¿Cierto? Y se les voy a tratar de explicar de una forma muy, digamos, como muy gráfica o muy sencilla, y es cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, con la idea, eh, digamos, de hacer una casa para el perro, ¿cierto? El mero hecho de que nosotros comencemos a diseñar o a estructurar lo que queremos o la casa que queremos para el perro, eso se va a convertir en un proyecto. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que planear, tenemos que costear, tenemos que ejecutar y a su vez también tenemos que hacerle una evaluación para poder, digamos, como hacer ese seguimiento a los elementos. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para poder digamos, como poder desarrollar o llevar a cabo este proyecto? Primero, cuando yo voy a hablar de un proyecto, yo inclusive lo puedo hacer solo. Es decir, solo necesito que exista una sola persona o una sola persona puede desarrollar lo que se llama ejecución o gestión del proyecto. Yo no necesito desarrollar o tener muchísima gente para poder llevar a cabo un proyecto. Eso va a depender del tipo de proyecto. Hago la aclaración, ¿cierto? Porque yo lo puedo formular y todo eso. Y no quiero que se me confundan cuando yo hablo de la gestión de proyectos, es cuando nosotros estamos hablando también en el sentido, por ejemplo, de lo académico, cuando hablamos de metodología de la investigación y que vamos a hacer proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, no piensen que cuando yo les digo acá gestión de proyectos me refiero a que el trabajo de grado de ustedes es un proyecto que tienen que hacer y está relacionado con eso. No, el proyecto que ustedes hacen para trabajo de grado es un proyecto pero de investigación. No es un proyecto de producción o de construcción como nosotros lo vamos a ver más adelante, sino que ustedes lo que van a hacer es un proyecto investigativo donde tienen una problemática y de esa problemática ustedes lo resuelven a través de una metodología planteada donde necesitamos no solamente una metodología, sino que necesitamos también algunos elementos como un marco teórico, como un instrumento, etcétera, etcétera, ¿cierto? En este otro proyecto, acuérdese cuando vamos a construir, en el ejemplo, para construirle la casa al perro, perdón, yo no necesito un análisis previo. Yo simplemente lo puedo realizar teniendo en cuenta los insumos, teniendo claridad de lo que quiero, perdón, perdón, teniendo en cuenta lo que quiero y obviamente teniendo claridad el presupuesto, porque si para yo poderle hacer la casa al perro, tengo que hacer una inversión. Eso mismo pasa cuando nosotros estamos haciendo un proyecto dentro de una organización.
Por ejemplo, cuando la empresa va a lanzar un nuevo producto, que va a investigar sobre el producto, que va a analizar el producto, él tiene que hacer un análisis previo de cuál es ese tipo de proyectos. Lo mismo va a pasar con un tipo si fuéramos a construir una edificación. Yo solo no lo puedo hacer. Ahora sí necesito un equipo de trabajo, ¿cierto? Para la construcción de ese edificio. Y que obviamente acá sí necesito otros elementos que van a ser totalmente más diferentes y más específicos. Por ejemplo, que ya necesito de un análisis, por ejemplo, financiero, necesito un análisis del terreno, necesito de un proceso de planificación, que necesito obviamente de lo que es verificar el tipo de material que necesitamos, etcétera, etcétera. Y esto también se puede denominar un proyecto de construcción, ¿cierto? ¿Qué es un proyecto entonces? Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, nosotros lo podemos definir desde varias perspectivas. Una de ellas es cuando nosotros estamos realizando de forma temporal o de forma específica un producto, o estamos pensando elaborar un producto o un servicio, ¿cierto? Que va a ser único e irrepetible. Es decir, cuando el banco, por ejemplo, genera un servicio nuevo, ese servicio se tuvo que haber presentado desde la perspectiva de un proyecto, de que se supiera o que se conociera más bien cómo era que se iba a comenzar a analizar todo lo que es el proceso de cómo construir ese proyecto, cómo analizarlo, cómo estudiar la factibilidad de que ese proyecto sí va a servir, ¿cierto? Y otro de los elementos es que, o otra de las definiciones es que podemos decir que un proyecto es cuando nosotros alcanzamos, digamos, un objetivo muy específico donde nosotros vamos a necesitar unos recursos para aplicar o emplear unos recursos donde vamos a tener, obviamente, unas interrelaciones que se van a realizar teniendo en cuenta las tareas que se están generando al interior, digamos, como de esa misma organización para poder generar ese proyecto. Sigo insistiendo con el ejemplo del banco. El banco cuando va a crear o va a generar ese proyecto, lo que él tiene que hacer es asignar unos recursos, obviamente tiene que estudiar, digamos, como el desarrollo de ese proyecto, qué tan viable es, qué tan específico es, qué características va a tener ese proyecto para poder comenzar a desarrollarlo. Y esto también es, digamos, como una parte de ese esfuerzo temporal. Por ejemplo, cuando nosotros dentro de las organizaciones comenzamos a realizar una mejora a los procesos, recuerde que cuando yo llego a mejora de los procesos es porque yo inicialmente hice un mejoramiento continuo, ¿cierto? Hice un proceso de control. El proceso de control me va a permitir a mí llevar a un mejoramiento continuo. Y si ese mejoramiento continuo ya no me está sirviendo, que ese mejoramiento, sigo insistiendo, yo lo debo presentar a través de un proyecto, yo también puedo comenzar a realizar ya el proceso de reingeniería, que la reingeniería sería como el último eslabón que yo debo de tener en cuenta dentro de una organización para que lo tengamos pues como presente, que es el último punto que nosotros lo hacemos. Es decir, yo no puedo hacer un proceso de reingeniería sin antes haberle hecho ese mejoramiento. Y ese mejoramiento yo lo debo de plantear a través de un proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una reingeniería, recuerden que la reingeniería va a hacer o va a conllevar a que yo tenga que hacer mucho más esfuerzo financiero, que voy a tener que necesitar mucho más personas que trabajen en el proyecto, etcétera, etcétera. Según la norma ISO 10.006, ella nos está diciendo que cuando nosotros hablamos de un proyecto, lo que estamos hablando es de un proceso único que va a constar de un conjunto de actividades que van a estar coordinadas. Por eso yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es el desarrollo de unas actividades que son secuenciales y que son, teniendo en cuenta el tipo de actividades, yo defino los tiempos en que dichas actividades se van a desarrollar, ¿cierto? Y que a su vez yo las comienzo a desarrollar o a proponer, ¿para qué? Para poder generar un control sobre esas mismas actividades, donde vamos a tener cumplimiento de las fechas que se van a ir teniendo en cuenta y que esos proyectos
como tal, cuando están bien formulados, cuando están bien proyectados, son proyectos que van a cumplir dentro de un tiempo establecido. Para eso los proyectos, acá sí tenemos que tener en cuenta que tanto los proyectos empresariales como los proyectos de investigación o los proyectos de inversión social deben de tener un cronograma que lo que me va a permitir es saber cuándo va a empezar, cuándo va a terminar y qué tipo de acciones se van a desarrollar. En ese desarrollo de los proyectos yo tengo que tener claridad también, como les decía, que es necesario tener precisión del tipo de inversión que se va a realizar en ese proyecto, para que posteriormente, cuando se esté haciendo ese control de la ejecución del proyecto que yo estoy planteando, que yo estoy proponiendo, yo no vaya a llevarme, digamos, como sorpresas y que obviamente no me vaya a superar los índices que tiene el costo del proyecto. Y se los voy a dar con dos ejemplos. Los que vivimos en la ciudad de Medellín, por ejemplo. Nosotros sabemos que Parques del Río supuestamente era un proyecto que se había diseñado, se había propuesto a 2 años. Ya llevamos 3. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que la inversión del proyecto, del análisis del proyecto que inicialmente se había hecho, no fue lo suficiente, entonces significa que el cronograma no cumple con los requisitos, que obviamente nos va a tocar pagar más dinero por el desarrollo del proyecto, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros vemos esos errores en la formulación de los proyectos, nosotros podemos visualizarlos de una forma mucho más tangible en las instituciones públicas. Mm, También de los que vivimos acá en Medellín. Acuérdense cuando estaban construyendo en el gobierno de Alonso Salazar el Metro Plus. En la avenida Barranquilla, que es el que queda cerca de la Universidad de Antioquia, comenzaron a levantar todo el asfalto y a comenzar a hacer la vía donde tenía que pasar el Metro Plus, perdón, y resulta que cuando ya estaban llegando al Hospital San Vicente de Paúl, por obra y gracia de no sé quién, se les dieron cuenta que bajo la avenida Barranquilla estaba pasando una quebrada. Eso significa que tuvieron que volver a levantar todo lo que habían hecho para canalizar primero la quebrada y volver a colocarle el asfalto donde pasa hoy en día el MetroPlus. ¿Qué significa eso? Que en el presupuesto o en la ejecución presupuestal de ese tipo de proyecto para la construcción del Metro Plus, ese se tuvo que haber elevado porque había que volver a levantar ya todo el trabajo que se había hecho. Y como les decía, entonces que eso va a generar mucho más tiempo. ¿Qué significa eso? Mala planeación del proyecto, mala ejecución presupuestal, mal diseño presupuestal y obviamente mal diseño de todo lo que es la parte de esa infraestructura del proyecto. Por eso es que hoy en día muchas universidades, incluida el CEIPA, están ofreciendo posgrados en proyectos para que la gente tenga o adquiera la habilidad de, digamos, de reunir o obtener todas las competencias que les permitan poder desarrollar de alguna u otra manera los proyectos a cabalidad sin necesidad de tener que incurrir en costos, en gastos y en tiempo, obviamente, que nos van a perjudicar, ¿cierto? De forma, digamos, como de una especie conceptual, podemos definir entonces a los proyectos como un conjunto de actividades que usan unos recursos limitados. ¿Por qué? Porque todos los proyectos tienen que tener un presupuesto definido. Yo no puedo comenzar a elaborar un proyecto sin un recurso definido. ¿Por qué? Porque podría desbordarse, digamos que de alguna u otra manera, la ejecución de ese proyecto, ¿cierto? Dos, nosotros hablamos de un conjunto determinado o un conjunto de actividades donde siempre vamos a establecer o vamos a tener claridad de un inicio y un fin definido para el desarrollo de ese proyecto. ¿Por qué? Porque todos los proyectos deben de tener un tiempo determinado, que a su vez tiene que jugar muy bien con o ese inicio que se está realizando para poder determinar ese fin de la ejecución del proyecto, nosotros lo tenemos que definir también con esos recursos que van a ser bastante limitados, ¿cierto? Y también podemos decir que vamos a hablar de un proyecto como un conjunto de actividades donde vamos a tener un resultado óptico.
único, perdón, ¿cierto? ¿Para obtener qué? Un resultado de lo que yo quiero. Yo quiero construir el tranvía de Ayacucho. Por lo tanto, yo necesito unos recursos limitados, un tiempo determinado y que obviamente ese resultado como tal va a tener unos interesados o unos beneficiarios que van a requerir de ese proyecto y que van a sentirse, digamos, como satisfechos o van a sentir que ese proyecto les va a generar a ellos algún tipo de recursos y todo eso. Es importante que tengamos presente una cosa, que la ejecución de los proyectos siempre se van a realizar teniendo en cuenta que algunas personas van a requerir o van a necesitar de los proyectos que se van a ir ejecutando. Significa que eh, una de las cosas que sí es claro y que va a pasar, que no pasa solamente en Medellín o en Colombia, sino en todas las partes del mundo, inclusive en las mismas empresas, que las propuestas o el desarrollo de proyectos siempre va a tener unos beneficiados y unos perjudicados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el dinamismo que hace parte del desarrollo de proyectos. Y que ese resultado único que se va a obtener con la ejecución del proyecto se va a realizar mediante ¿qué? La elaboración gradual de un esfuerzo temporal. ¿Qué significa eso? Que vamos a saber que para yo poder darme cuenta que voy a disfrutar posteriormente como ciudadano beneficiado del Parque del Río de acá de Medellín, yo voy a necesitar, obviamente, que en estos momentos nosotros estemos sufriendo unos trancones en la autopista, ¿cierto? Que cuando se estuvo haciendo el tranvía de Ayacucho, también se generaron unos trancones, etcétera, etcétera, porque eso obviamente nos va a beneficiar hoy en día y nosotros podemos disfrutar de alguna u otra manera, que valga esa aclaración, del uso de ese transporte, ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta, ¿será entonces que su proyecto de grado puede encajar en esta definición? Es decir, cuando yo les estoy diciendo, muchachos, no nos vamos a dejar, digamos, como confundir. Cuando yo estoy diseñando el desarrollo del proyecto de grado a un proyecto que va a beneficiar. Efectivamente, la respuesta, no. El proyecto de grado de ustedes es totalmente diferente porque ustedes van a encontrar una problemática que puede ser organizacional y que ustedes a partir de esa definición problemática organizacional, ustedes van a proponer estrategias que permitan de alguna u otra manera gestionar mejores resultados el desarrollo de dicho proyecto. Mientras que, pero un proyecto a partir de que, como les decía, a partir del desarrollo de una metodología investigativa, a partir de la definición de un marco conceptual, a partir de la aplicación de un instrumento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Etcétera, todos estos elementos. Cosa que en este tipo de proyectos sociales o de proyectos públicos yo no utilizo metodologías para que lo tengamos presente. Esa es una diferencia, que es algo que diferencia este tipo de proyectos con el proyecto de investigación de ustedes, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que nosotros podemos definir o establecer dentro de los proyectos? Un proyecto tiene un objetivo definido. El trabajo de grado de ustedes también tiene que tener un proyecto definido, ¿cierto? Un objetivo definido. Y que obviamente en ambos yo voy a tener que tener un resultado, un producto esperado. ¿Cuál es el asunto? Que el otro es metodológico, este es de acción, este va a ser de resultado, ¿cierto? Se lleva a cabo mediante una serie, obviamente, de trabajos o actividades que van a ser independientes. En los proyectos de investigación, generalmente yo utilizo, o cuando digo pues yo, es el que hace procesos de investigación, tiene que tener una metodología secuencial. Es decir, que yo voy a poder utilizar paso a paso de cómo resolver la problemática o el problema dentro de la organización, ¿cierto? Tiene un marco de tiempo específico que ese inclusive en el trabajo de ustedes, en el núcleo de proyección profesional, cuando lo vayan a matricular, se van a dar cuenta que ustedes para desarrollar todo el trabajo de grado en el CEIPA van a contar de 2 meses apenas, ¿cierto? Para desarrollar el proyecto, el trabajo de grado. Yo puedo demorarme en un proyecto social, me puede demorar años. Por ejemplo, mire lo que le estaba diciendo de lo que ha llevado en estos momentos Parques del Río, que lleva ya casi 3 años, o si no es más, ¿cierto?
Yo voy a utilizar varios recursos en la ejecución de las actividades. En el trabajo de grado yo no utilizo varios recursos, ¿cierto? Puede ser un intento único, que ese sí es la característica que tiene el proyecto de ustedes también. Trabajo de grado, que tiene un cliente. Ustedes no van a tener un cliente porque ustedes posiblemente no van a vender el proyecto como tal. Y así sucesivamente. Incluye un grado de incertidumbre también en el proyecto social. El trabajo de grado no puede generar incertidumbres, solamente los proyectos que son sociales o los proyectos que son empresariales. Si la empresa va a generar un producto nuevo, un servicio nuevo, a la empresa le va a generar incertidumbre. ¿Por qué? Porque posiblemente va a pensar o va a comenzar a plantearse si efectivamente ese proyecto sí va a servir, si va a ser aceptado por los demás, de qué manera nos podrá servir o de qué manera podremos impactar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Nosotros hablamos de gestión de proyectos porque todos los proyectos, ahora sí, los suyos, el de trabajo de grado, como el proyecto que se va a desarrollar al interior de la organización o donde sea, siempre va a tener un objetivo, ¿cierto? Que los objetivos siempre van a ser alcanzables. El proyecto de grado, el proyecto de la construcción de la casa para el perro, el proyecto, como lo queramos denominar, siempre debe y tiene que tener un objetivo que sea alcanzable, ¿cierto? Y que obviamente sea un proyecto, un objetivo caracterizado por la calidad y la satisfacción que se pueda tener dentro de la ejecución de ese proyecto. No podemos desarrollar proyectos donde no vayan a lograr ningún tipo de satisfacción, digámoslo de alguna u otra manera. También los proyectos van a tener ciertas tareas que van a ser indeterminadas. Indeterminadas, pero ¿por qué? Porque lo que se está buscando con ella es poder alcanzar de alguna u otra manera el desarrollo o cumplir con los objetivos de dicho proyecto, que es fundamental, el cumplimiento de los objetivos que se están proponiendo, ¿cierto? Y que también se van a utilizar algunos recursos. Recursos que son fundamentales, que son importantes, que son necesarios para poder lograr que ese desarrollo o ese cumplimiento de ese objetivo cumpla, digamos, como a cabalidad con todos los procesos o con todos los recursos que nosotros hemos planteado. Por eso cuando nosotros vamos a elaborar proyectos, nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis previo, pero un análisis financiero de saber qué tan viable es ese proyecto, ¿cierto? Tampoco nos podemos dejar confundir cuando nosotros estamos hablando de los proyectos de ley, que los proyectos de ley son totalmente diferentes a los proyectos que se hacen dentro del marco organizacional, ¿cierto? Y como les decía, los proyectos empresariales siempre van a tener un tiempo, que es una de las características, sigo insistiendo, con el trabajo de grado de ustedes, porque ustedes también van a tener un tiempo determinado para realizarlos. Por eso les decía, ustedes van a tener 2 meses. Yo acá puedo tener proyectos que van a tener también un tiempo determinado, una fecha de inicio y una fecha de finalización de ese proyecto. ¿Cierto? Y que hay una cosa que hay que tener en cuenta es que durante el desarrollo de dicho proyecto, yo debo comenzar a hacer un seguimiento, una evaluación para poder identificar dónde es que estoy cometiendo los errores para que esos proyectos como tal puedan tener un cumplimiento de acuerdo a los, digamos, como a esa propuesta que me estoy formulando como tal, ¿cierto? Mm, un proyecto ya digamos que es una realización de una actividad que es por única vez. Un proyecto solamente se hace por una única vez, ¿cierto? Por ejemplo, la construcción de una casa. Mm, Esa construcción de esa casa yo la hago por única vez. Si ya no me gusta la casa, yo lo que genero es que vuelvo a realizar otro proyecto. ¿Por qué? Porque si ya la tumbo, yo tengo que hacer otro proyecto. Mientras que en los proyectos de investigación yo no lo hago por única vez, porque yo puedo coger ese proyecto y hacerle constantemente mejoras al proyecto de investigación. A la casa, cuando yo hago ese tipo de reformas, estoy generando un nuevo proyecto. Por eso es que el proyecto,
cuando yo lo estoy haciendo, un proyecto de servicios, un proyecto, por ejemplo, para la generación de un nuevo producto o un proyecto para el estudio de factibilidad, de llevar a cabo un producto dentro de la organización, dentro del mercado, yo lo que tengo que hacer es volver a generar un nuevo proyecto. ¿Sí? Ya habíamos dicho que los proyectos, por lo general, siempre van a tener un cliente que va a buscar siempre, digamos, como la satisfacción de sus necesidades. Eh, Acuérdense lo que yo les decía, los proyectos van a tener un beneficiado y generalmente van a tener a otras personas que van a estar perjudicadas. Mm, y por lo tanto, lo que se están buscando con los proyectos es poder generar, digamos, satisfacción dentro de esas necesidades que van a tener los clientes. El mero hecho, por ejemplo, que el BBVA en su momento haya generado el proyecto de que las personas puedan sacar dinero de los cajeros sin tener que recurrir a la tarjeta de crédito, eso lo que se hizo fue un proyecto que buscaba satisfacer las necesidades de unos clientes de, digamos, por mayor seguridad, etcétera, etcétera. Porque los proyectos, como les había dicho, tienen que estar bien formulados. ¿En el qué sentido? De que deben de tener un alcance, de que yo tengo que diseñar un objetivo que tenga un alcance claro, ¿cierto? Y que por eso esa es la función que va a tener ese, digamos, como ese especialista en proyectos. Por eso yo les decía, hoy en día en las instituciones de educación se están preocupando por formar especialistas o por formar, digamos, profesionales con altas capacidades en la formulación de proyectos. Si alguien, por ejemplo, que está estudiando cualquier otro tipo de administración, que no sea, supongamos, gestión humana, y me dicen, César, ¿cuál sería la especialización que en estos momentos tiene más salida laboral? Sería la gerencia de proyectos. Si ahora, si es alguien que está trabajando, que está estudiando gestión humana y quiere hacer un posgrado o una especialización, sabemos que en estos momentos la especialización que más da o que más posibilidades de ocupación laboral está generando son las especializaciones que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo, porque son especializaciones que están por normatividad, ¿cierto? Toda gestión de proyectos siempre va a tener un grado de incertidumbre, así como nosotros tenemos la gestión del cambio. Sabemos que la gestión del cambio nos genera incertidumbre. La elaboración o la propuesta de un proyecto también va a generar incertidumbre. Por eso es que hay que tener muchísima claridad en el desarrollo del proyecto, porque yo tengo que tener precisión de saber hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar y qué es lo que yo quiero impactar. ¿Por qué? Porque si yo me llego a equivocar en la propuesta del proyecto, posiblemente voy a perder recursos, posiblemente voy a perder tiempo, posiblemente voy a hacer una inversión no justificada y que obviamente eso me va a generar más dificultades o más problemas como tal dentro del desarrollo del mismo proyecto que se puede estar generando, ¿cierto? Como por ejemplo cuando acá en Colombia lo vimos con la Polar, que la Polar fue un proyecto que se quisieron traer para acá, pero que realmente no sirvió. Cuando digo no sirvió, es porque no funcionó, porque no lograron analizar bien la ejecución de ese proyecto, el análisis de ese proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles opciones que se quiere o que se necesitan dentro de los proyectos? Es que un proyecto siempre, estoy hablando ahora de un proyecto organizacional, siempre necesita tener un líder o alguien que lo sepa administrar. Porque si nosotros le digamos un doliente, ese líder o ese administrador tiene dos opciones. O fracasa con el proyecto porque no lo sabe ejecutar, o es un proyecto que termina con éxito, ¿cierto? Nosotros hemos visto acá en las entidades del Estado, por ejemplo,
que muchos proyectos han fracasado porque han sido mal administrados, ¿cierto? Porque el presupuesto se les desbordó, porque no lo quisieron o porque no lo plantearon bien o no lo formularon mal, porque están haciendo mayor inversión de los recursos, como por ejemplo, en estos momentos y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, el hecho de los parques del río son proyectos mal administrados, porque ya saben que ya tuvieron, el Consejo de Medellín tuvo que hacer una ampliación presupuestal para poder desarrollar un proyecto que inicialmente se había pensado a 2 años y mire ya todo el tiempo que nosotros llevamos. Proyectos que ya no están, o sea, que nos van a salir más costosos, que nos están saliendo más costosos, que se nos están yendo de las manos, que realmente. Y tenemos proyectos que son exitosos, que obviamente, digamos, también pueden ser que digamos que se pueden ejecutar o llevar a cabo en el tiempo determinado, ¿cierto? Esos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y acá es donde yo le estoy hablando para que tengamos cuáles son los tipos de proyectos que nosotros podemos encontrar. Podemos encontrar 4 tipos de infraestructura. Cuando hablamos de edificación, de urbanizaciones, del desarrollo de caminos, de puentes, así se caigan, pero o no se, o lo ideal es que no se caigan, pero que se están realizando. El túnel, por ejemplo, que están haciendo acá para subir al aeropuerto, acá en Medellín, proyectos de comunicación, de puertos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando hacemos proyectos de investigación, que pueden ser, que es el que ustedes hacen para el trabajo de grado, que es diferente a un proyecto de infraestructura. Proyectos de informática, por ejemplo, cuando se están diseñando nuevos proyectos o creando nuevos software, cuando se están creando nuevas app, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso es lo que estamos trabajando dentro de los mismos proyectos para poder generar un proyecto, por ejemplo, de informática que responda a las necesidades organizacionales. Y tenemos proyectos de productos, que es la creación de nuevos productos para un consumo, digamos, masivo de alguna otra situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comenzar a diseñar o a trabajar algo así como la creación de un nuevo producto, un nuevo servicio dentro de la organización. ¿Cuál es la naturaleza que obviamente tiene el producto o el trabajo del proyecto? Dentro de ese producto y dentro de ese trabajo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuáles son los tipos de productos esperados que queremos del proyecto, ¿cierto? Y que también tenemos que tener claridad de qué es el tipo de trabajo requerido para producirlo, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que yo puedo diseñar proyectos que pueden ser intangibles, como que el servicio. Yo el servicio no lo puedo palpar, yo el servicio no lo puedo ver, yo el servicio no lo puedo tocar, ¿cierto? Y que también pueda ser un proyecto de índole intelectual. Por ejemplo, cuando yo me siento a escribir un libro o cuando ustedes van a sentarse a escribir una tesis, por ejemplo, ustedes la pueden hacer de alguna u otra manera un proyecto que sea de índole intelectual, ¿cierto? Nosotros tenemos que los proyectos de tipo tangible son los que yo puedo visualizar, son los que yo puedo percibir, son los que yo puedo palpar. Como por ejemplo una edificación. Una edificación yo la puedo ver, una edificación yo la puedo ver. Un sistema operativo yo no lo puedo tocar. Es decir, que ese proyecto no es algo que sea netamente tangible. Y no se habla, no lo llamo como algo tangible, es porque es algo que yo no lo puedo percibir. O no lo puedo percibir, como les decía, si estoy hablando de algo netamente tangible. Esa es una de las características de los que tiene el proyecto, los proyectos tangibles. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Tenemos los proyectos que son intangibles. Los proyectos intangibles tienen como características que están basados en modelos previos. Y cuando hablamos de esos modelos previos es porque yo voy a poder realizar algún tipo de corrección dentro de ese proyecto. Es decir, que los proyectos, por ejemplo, de software, que los proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la revisión